Bueno, hasta ahora hemos estado viendo la parte, pues, muy introductoria, digamos, las bases de, del Machine Learning, que pues son todos estos conceptos de probabilidad y cómo es que con ellos se pueden construir herramientas para em, como los clasificadores. Y de ahí, pues llegamos a algunos modelos donde que se podían usar como clasificadores, los cuales nos definían estos planos estos hiperplanos cuando usábamos ciertas condiciones. Eh, Ahora, en la clase de hoy vamos a, a ver otra metodología. Vamos a movernos un poquito de las bases y vamos a ver una herramienta que pues, mucha gente lo considera como una de las grandes bestias del Machine Learning, dado su gran utilidad y a pesar de que es una metodología bastante simple, es muy utilizada en todos lados. Y ayuda muchísimo digamos, en la interpretación tanto de los datos y así como para obtener resultados de manera rápida. Eso se llama el PCA, o sea, el análisis de componentes principales, o en inglés Principal Component Analysis. Esta metodología los va a sacar de muchísimos apuros, los va a ayudar a limpiar los datos. Digamos, esta es una de las metodologías que ya no pertenece dentro a la categoría de aprendizaje supervisado, como lo habíamos estado viendo. Digamos, en nuestros casos, en en nuestro problema anterior, teníamos, digamos, las clases, o sea, lo que hicimos hasta este momento era aprendizaje supervisado, es decir, que dado un vector de características en un espacio con d dimensiones, teníamos nuestras clases también, o sea, cada uno de esos vectores en ese espacio tenía una categoría asociada, es decir, tenía una etiqueta. Entonces, lo que nuestro problema consistía en predecir, ¿no? Predecir dado un vector de características. Nuestra tarea fue encontrarle una etiqueta, es decir, ponerlo en una clase. Pero entonces, por las siguientes clases, vamos a movernos a lo que es aprendizaje no supervisado. Es decir, vamos a trabajar solo con los vectores de características. No nos interesa de momento las clases. Y en particular, vamos a asumir que queremos simplificar nuestro problema. Vamos a tomar estos vectores, estos vectores de características y vamos a analizar su distribución espacial. Y de ahí vamos a ver si podemos reducir las dimensiones, porque va a haber muchos casos en los cuales la dimensionalidad del espacio va a ser demasiado grande. Entonces se vuelve muy complicado trabajar con esos espacios. Entonces, una de las cosas que se desea hacer es reducir la dimensionalidad de tal espacio para quedarnos digamos, con las variables principales del modelo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues el análisis de componentes principales es una de las herramientas, digamos, más usadas, dada su eficacia y simplicidad. Entonces,
Si recuerdan lo que teníamos de nuestras observaciones de los en nuestro experimento, pues de ahí podíamos como inferir una aproximación a las probabilidades a priori de cada una de las clases y, y luego una de las herramientas, una de las cosas que se asumían era de que, bueno, pues teníamos un número de muestras lo suficientemente grande como para definir nuestra función de verosimilidad o likelihood de manera exacta, básicamente. Entonces, bajo la premisa de que las probabilidades a priori de cada una de las clases y la función de likelihood eran básicamente exactas, o sea que teníamos toda la información del sistema ya, pues podíamos hacer un análisis y de ahí llegábamos a que podíamos calcular la probabilidad total de la distribución espacial de nuestras muestras o del sistema. Y de ahí también podíamos sacar de nuestras reglas de suma y de multiplicación en probabilidad, podíamos llegar a calcular la densidad de probabilidad condicional a posteriori. Es decir, lo que queríamos hacer al principio, que era dado un valor de X, bueno, pues podíamos asignarle a que tuviera una cierta probabilidad de ser una clase u otra. Pero digamos, esta herramienta pues no era lo único, ¿no? Teníamos que eh, definir usar estos resultados para obtener algo más tangible. Y para eso usábamos estas funciones calculábamos estas funciones de decisión óptima, em, donde bajo ciertas condiciones de que em, tuviéramos funciones de likelihood exponenciales y con con la misma con la misma matriz de covarianza, esta sigma que va a ser que les adelanto, pues va a ser la estrella de la clase de hoy, pues llegábamos a que la frontera de decisión entre un problema de clasificación binario, pues obteníamos esto, ¿no? Obteníamos que la frontera de decisión era un plano en un espacio de muchas dimensiones. Ahora, ¿cuáles eran las limitaciones de esta metodología? Bueno, pues eran simplemente el hecho de que pues se asume que tenemos toda la información del sistema, o sea, qué tan probable es cada una de las clases y además, dada esa clase, cuál es su distribución espacial en el espacio de características. Y pues eso es una gran limitación porque pues básicamente asume que tenemos toda la información del sistema ya estudiado, eh, lo cual pues raramente va a pasar en la realidad. Ups. Ok. Entonces la solución, lo que encontrábamos era de que, bueno, pues una alternativa a esto era básicamente que pues podíamos aprender la función del likelihood en lugar de asumir que ya la sabemos o pedir que tengamos esa función de manera exacta, pues podemos aproximarla. Y lo vimos, bueno, que pues si usáramos histogramas, esto se ponía muy complicado, dada pues, ciertas discontinuidades, pero sobre todo por el hecho de que crear un histograma en un espacio de muchas dimensiones es altamente complicado. Y esto se debe a que el espacio crece de manera exponencial, o sea, el número de muestras que tenemos que obtener de nuestro sistema
pues crece de manera exponencial con el número de dimensiones y que para digamos, para una construcción de casillas bastante, digamos, modesto, como lo podrían ser un espacio de 12 dimensiones y un total de 50 casillas por dimensión, bueno, pues esto muy rápido nos da un número de casillas pues que es simplemente imposible de samplear, ¿no? De llenar, de obtener como múltiples muestras por casilla. Entonces esta es la gran limitación. Y esto se le conoce como la maldición de la dimensión, ¿no? Que el espacio que el número de muestras que se requieren para crear algo que tenga digamos que pueda ser válido para nuestro problema, pues simplemente es imposible de crear, dado el número de muestras que requeriríamos. Ahora, lo que siguió fue, pues, poner proponer un modelo paramétrico. Y este modelo paramétrico, pues, simplemente asume una forma funcional para tomar, digamos, nuestras muestras iniciales y asumimos que conocemos, asumimos que podemos aproximar esta función vía una función de densidad de probabilidad conocida, como no puede ser pues, el caso más simple, una función gaussiana, o en en otros casos de clasificadores, pues usamos digamos, las distribuciones de Bernoulli u otra cosa. Entonces, digamos, en el caso de dimensiones, pues teníamos esta función, podíamos proponer que nuestros datos están distribuidos de manera normal, es decir, siguen una gaussiana en d dimensiones, donde esta sería la expresión de esa gaussiana. Y aquí, pues, los parámetros a ajustar digamos, a aprender, en nuestro caso, pues serían los parámetros del modelo, que serían la variable mu, es decir, dónde están centrados los datos, y la variable sigma, que da como la distribución espacial de los datos. O sea, digamos, creo que la mejor manera de escribirlo antes de meternos con los datos es que, digamos, el parámetro mu es el que nos dice dónde va a estar centrada la gaussiana y el parámetro sigma es el que nos dice cómo va a estar orientada esa gaussiana en el espacio. Eso es lo que nos dicen estos parámetros dentro de la función gaussiana. Ahora, ¿cómo llegamos a estos parámetros del modelo, ¿no? O sea, ¿cómo los calculamos? Entonces, pues recordamos que pues tenemos nuestras observaciones, o lo podríamos ver también como nuestros datos de entrenamiento, que digamos, es un vector X, o sea, este es el espacio de características, ¿no? Y aquí en particular en esta imagen, pues es un vector en 2 dimensiones. Y, a ver, un momento. Entonces, aquí a lo que llegamos era que, bueno, lo que propusimos era que una manera de crear un algoritmo para encontrar estos parámetros de la gaussiana, pues era usando el principio este que maximiza la función de likelihood.
Y con esto pues obtenemos estos parámetros que serían mu gorrito y sigma gorrito. Antes era asterisco, pero ahora ya lo cambié la notación a esto. Y digamos, esos estimadores de los parámetros de la función gaussiana, pues son los que nos van a maximizar la probabilidad de que nuestra gaussiana propuesta describa los datos. Ahora, ¿en qué consistía esto? Bueno, pues teníamos que proponer una densidad de probabilidad conjunta que se veía de esta manera y usando y recordando que pues el valor que queremos encontrar va a maximizar la probabilidad de que con esa gaussiana que propusimos, esta función sea capaz de, de reproducir o reconstruir los datos que ya tenemos. Es decir, que maximice la probabilidad de que si ampliamos o de que si muestreamos nuestro problema usando esa función gaussiana, pues nos va a regresar con probabilidad máxima esos mismos datos que usamos para entrenar. Y eso pues consiste se escribe de esta manera, ¿no? Es un problema de argmax. Ahora el algoritmo, o sea, lo que está en rojo es la parte teórica, ¿no? Eso es lo que siempre van a poder ustedes argumentar de que, bueno, existe un algoritmo el cual nos regresa la solución. Pero en términos prácticos, pues tiene que ser un algoritmo que podamos manipular. Y dada que que se trata de maximizar una función, pues la herramienta más directa es usar cálculo. Y entonces era calcular el gradiente de nuestra función de la log likelihood eh, respecto a los parámetros que queremos optimizar y luego igualarlos a cero. Entonces con este algoritmo ya en las manos, pues podemos ver que pues, la mejor gaussiana que aproxima la función de likelihood de nuestros datos va a estar parametrizada por estos estimadores que les comentaba, ¿no? El mu gorrito y la sigma gorrito. Entonces, después de hacer toda el álgebra, pues llegábamos a que pues el valor, la gaussiana iba a estar centrada en el promedio aritmético de los datos de entrenamiento y la función sigma va a estar, eh, eh, va a estar dada por esta fórmula que está aquí, que sería se llama la matriz de covarianza. Y si se fijan, estos dos parámetros ya nos describen, nos dan una idea de cómo está distribuido espacialmente nuestros datos. Porque por un lado, se les llama estimadores porque caracterizan a los datos, estas dos cantidades. Una vez nos dice dónde están, cuál es el centro de la distribución o el centro de nuestros datos. Y la matriz de covarianza nos da una idea de cómo están, digamos, arreglados en el espacio, ¿no? Cómo están orientados. Claro, estos son parámetros que describen los datos a grandes rasgos, ¿no? No describen, digamos, cada uno, sino más bien como el colectivo de esos datos sigue este tipo de parámetros. Y como les decía antes, bueno, pues la función mu es la que nos da el centro, mientras que la sigma de alguna manera nos da la orientación de esa gaussiana. Nos dice dónde va a estar como los ejes más largos, los ejes más cortos de esa gaussiana y así, como vamos a ver a continuación. Ahora, como les comentaba al inicio, pues la estrella de la clase de hoy, de las siguientes clases, y de hecho como una de las variables más importantes
una de las funciones con mayor relevancia en Machine Learning es justamente esta matriz de covarianza, porque de aquí se pueden extraer muchísima información, se pueden construir modelos a partir de la distribución espacial de los datos y entonces es importante que se familiaricen bien con las definiciones de esta función, cómo funciona, cómo se interpretan, porque en base a eso, o sea, entendiendo bien en qué consiste esta variable, es que van a entender los métodos que siguen. Digamos, los métodos de kernels se basan fuertemente en esta función y además siempre esta función nos va a ayudar a interpretar los datos, datos en general. Ahora, vamos analizando esta forma de aquí. Dado que el vector de características pues vive en un espacio de dimensiones, es decir, es R a la D, pues el vector mu que se obtiene como el promedio de los datos, pues también va a vivir en ese espacio. Es decir, la diferencia de esos dos vectores pues va a seguir viviendo en el espacio de R a la D dimensiones. Entonces podemos representar un vector X como un vector columna y su transpuesta pues va a ser un vector renglón. Ahora, para entender lo que está dentro de la definición de la matriz sigma, si se fijan es un producto entre dos vectores en D dimensiones. La manera, digamos, el producto al que estamos acostumbrados es justamente el que es X transpuesta multiplicando a X. Es decir, esto es un producto punto. Y entonces al final nos da un escalar o una matriz de 1 por 1. Pero si se fijan, eso no es lo que tenemos dentro de la matriz de covarianza. En la matriz de covarianza lo que tenemos es otra cosa, que es X que multiplica a X transpuesta. Entonces, según nuestras reglitas de multiplicación de matrices, pues llegamos a que esa es una matriz que vive en, digamos, un espacio de D por D dimensiones. Es decir, va a ser una matriz con D columnas y D renglones. Ahora, esto también se le conoce como un producto externo, ¿no? O exterior, creo. Muy bien, ahora ya con esta información podemos analizar esta función de nuevo. Ya sabemos que la multiplicación, si se fijan, esta es una suma sobre todos los datos que tenemos. Entonces, con cada uno de esos datos, dentro de nuestros base de datos, vamos a construir una matriz que va a ser de D por D dimensiones. Y al final vamos a sumar todas esas matrices para construir nuestra matriz sigma, nuestra función de matriz de covarianza. Entonces, si representamos, a ver, primero que nada, ¿qué es lo que está diciendo si aplicamos este cambio de variable aquí? ¿Qué es lo que nos dice lo que nos representa este vectorcito X barra? Pues simplemente es que lo que estamos haciendo aquí es centrar los datos. Si se fijan, si le quitamos el promedio, si le quitamos donde está centrado los datos, es decir, eso sería equivalente a trasladar todos los datos al origen. Entonces, X barra lo que va a hacer es redefinir, digamos, el origen de donde están los datos. Entonces ya con este cambio de variable, pues nos queda algo un poco más simple que ya podemos interpretar de una manera diferente o reescribir. Entonces,
si definimos un vector X mayúscula barra, es decir, es como, esto va a ser una matriz que está a ver, ¿cuántas dimensiones? Va a ser de dimensiones por, va a ser, sí, es de D por M. Aquí está. Va a ser una matriz de D por M, donde las columnas van a ser cada uno de estos vectores X barra. Y pues su transpuesta va a ser pues una matriz que va a estar definida pues, en la transpuesta, ¿no? Que va a ser, va a ser una matriz de M por D dimensiones. Ahora, si hacemos el producto de estas dos matrices, pues de hecho nos da que recuperamos la suma de todas eh, de los vectorcitos X barra, sí, X barra. Entonces, de aquí podemos reescribir nuestra fórmula de esta manera. Y si no me creen, pues ahí es muy fácil que hagan el algebrita para recuperar el resultado, ¿no? Y de hecho esta es la forma funcional o de esta matriz de covarianza que van a ver en muchos lados o que vamos a usar en las clases que siguen. Ahora, entonces con esta definición ya en las manos vamos a trabajar, ¿no? Y si no, al final, pues esto sigue siendo una matriz, la multiplicación de esas dos matriz X barra y X barra transpuesta sigue siendo una matriz de D por D. Ahora, cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos al tratar de estimar esta función, esta matriz de covarianza? Bueno, pues una cosa es que al final, pues es siempre los valores los valores que podamos estimar de la matriz sigma, pues van a ser aproximados porque no tenemos todos los datos. O sea, conforme tenemos más y más datos, pues estos estimadores o los valores de sigma, pues se van a volver más precisos. Pero, pues eso es justamente lo que queríamos evitar, ¿no? Porque tenemos que asumir que tenemos un número de datos finitos y en general debemos de asumir que m va a ser pequeño, porque a veces es muy complicado generar datos. O sea, hay ciertos problemas en, eh, pues tanto en la industria como digamos en medicina, donde generar un valor crear una base de datos donde, no sé, para correlacionar cierta enfermedad con las imágenes, con una radiografía o con una tomografía, es muy caro. Entonces, generar una base de datos con, digamos, 10, 15 puntos para entrenar nuestro modelo puede costar un par de millones de dólares. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que crear modelos que sean muy eficientes en el uso de datos, porque no sabemos qué tan complicado va a ser o qué tan fácil va a ser generar esos datos. Entonces, uno de los problemas aquí es que teóricamente, pues sí decimos, no, pues sí tenemos la matriz de covarianza, pero realmente no, o sea, dadas las fórmulas que encontramos usando maximizando la función de likelihood, pues vimos que depende de estas fórmulas, pues dependen explícitamente del uso de los datos. Entonces puede ser problemático o puede ser a veces estas metodologías nos pueden dar resultados pues muy malos, dada si no tenemos suficiente información. Ahora,
eso es lo que les comentaba, que por un lado, pues nunca vamos a saber cuáles son los valores reales que realmente describen nuestra gaussiana. Y la manera de estimar la función de likelihood pues era vía estos estimadores, que de nuevo, pues estos dependen de los datos, ¿no? Ahora, ¿por qué puede ser problemático determinar esta matriz sigma? O más bien, ¿por qué es problemático trabajar directamente con ella? Bueno, si se acuerdan, pues encontramos esta función del hiperplano, ¿no? Que separa nuestras clases. Pero, ¿qué le ven de diferente? O sea, ¿qué le ven a esta matriz? Por un lado, hemos estado platicando acerca de la matriz sigma, de la matriz de covarianza, pero realmente lo que necesitamos en nuestra fórmula que va a separar que va a definir estas dos clases, pues realmente es la inversa de esa matriz sigma. Ahora, si se acuerdan de sus clases de álgebra lineal, pues trabajar con inversas es complicado. Entonces, aquí la cosa es que, pues, algo que tenemos que tener en mente es que hay matrices que no se pueden invertir. Así de sencillo. Entonces, lo que ya nos mete en líos, porque pues eso nos quiere decir que pues va a haber ciertas matrices de covarianza que construyamos que no van a ser invertibles, es decir, que no las podemos usar en nuestros métodos de Machine Learning. Entonces, en lo que sigue mucho del trabajo en Machine Learning es crear o estimar las matrices de covarianza de manera robusta. Es decir, que podamos garantizar que son invertibles y eso pues conlleva, no es tan complicado, pero sí tenemos que tener en cuenta y tenerlo muy en mente, muy presente, cuáles son, cuáles son los criterios mínimos para que podamos construir matrices de covarianza que sean invertibles. Y en particular, pues dado que ya conocemos cómo vamos a calcular nuestra matriz de covarianza a partir de los datos, pues entonces tenemos que empezar a analizar, tenemos que definir esos parámetros de cómo se va, en base a esta fórmula de aquí, la que está en rosa, tenemos que encontrar cuáles serían los parámetros bajo los cuales este tipo de matriz es invertible. Pero justamente dado que está definida por los datos, pues eso es lo que nos va a complicar un poquito la vida. Ahora, basándonos en eso, en lo que te voy a decir, ¿cuál sería los problemas principales de esta definición para una matriz que queremos invertir? Bueno, pues por un lado, la inversa de esa matriz solo existe cuando la dimensión D es menor o igual al número de datos. Y además, cuando el rango de X, de nuestra matriz X, que usamos aquí en la definición, es completo. Ahora, si se preguntan, bueno, pues, ¿y esto cómo se saca? Pues va a estar en la tarea. Ahí van a ver, va a tener que acordarse algunas cositas de álgebra lineal, de cómo es que se definen, cuáles son las condiciones para que una matriz sea invertible
y, y con eso van a poder llegar fácilmente a esta condición que está aquí. Luego, algo dado que es una matriz que se determina a partir de la estadística que tenemos, pues esta matriz va a ser precisa, o sea, en general lo que se ha visto por las observaciones, por lo que, dado el análisis de varios problemas, pues a lo que se ha llegado es que esta matriz eh, es precisa solo cuando la dimensión del espacio de características es mucho menor que m. Ahora, este mucho menor en matemáticas puede significar cosas muy diferentes, ¿no? Digamos, algo que, que se puede, solo para ponerle números, digamos, m tendría que ser como un orden de magnitud más grande que la dimensión. Es decir, si tenemos 100 datos, bueno, pues un vector los vectores de características tendrían que tener a lo más 10 dimensiones. O sea, tendrían que ser un vector con 10 entradas para que más o menos ya podamos tener algún resultado bueno. Ahora, ¿cómo resolver bueno, y lo otro era pues la parte de la dimensionalidad, ¿no? De que entre más grande sea D, pues más complicado va a ser muestrear ese espacio. Porque si D es muy grande, pues va a haber muchas regiones del espacio que no van a estar exploradas, dado nuestra definición del, bueno, dado lo que mencionábamos antes, ¿no? De que el espacio o las casillas, digamos, para poblar en base a nuestro muestreo del problema, pues se vuelve más complicado porque este número de casillas crece de manera exponencial. Entonces, lo que se quiere, a ver, entonces, las soluciones posibles a este problema es, pues por un lado, dado que los problemas están basados o se definen en términos del valor del espacio, o sea, de la dimensionalidad de nuestro espacio respecto a la cantidad de datos que tenemos, pues lo natural, o sea, el número de datos que vayamos a tener en nuestro problema en general no depende de nosotros. Tenemos un número M de datos y se acabó. O sea, eso es lo que nos van a dar. Si nosotros vamos a una empresa, en general ellos nos van a decir, mira, están estos datos y pues hazle como quieras para construir un modelo o para encontrar un modelo que los describa. Entonces, como nosotros como científicos en Machine Learning, nuestra tarea es pues encontrar un modelo que sea apropiado para este problema. Y entonces eso se reduce a construir pues un modelo donde el espacio de características sea, es decir, D, pues cumpla estos requisitos para que pueda trabajar el modelo. Es decir, de lo que se trata es de reducir tanto como sea posible el número D, es decir, el espacio donde viven nuestros vectores de configuración de características. Entonces, pues la solución natural es reducir, ¿no? Es quedarnos solo con esas dimensiones que son relevantes. Pero también hay otras metodologías. Hay otra metodología que, por ejemplo, lo que podemos hacer se le conoce como regularización. Entonces podemos regularizar nuestra matriz para que sea invertible. Porque, de nuevo, si ven acá el punto 1 de los problemas, dice que la inversa solo existe bajo estas condiciones.
Pero cuando ya lo vean en la tarea, pues se van a dar cuenta de que no se puede invertir porque eh, la matriz esta de X por X transpuesta no está, am, no, el problema, a ver, ¿cómo decirlo? Es que o sea, el rango de la matriz no es completo. Ah, pues aquí lo dice, ¿no? Pues el rango de esta matriz X no es completo. Es decir, que todos nuestros, no son los vectores que conforman esta matriz de XX transpuesta eh, son, tienen elementos que son combinaciones lineales de otros vectores. Entonces, la manera en la que se puede regularizar esa matriz es ya sea metiéndole ruido, que la manera pues, más fácil de meterle ruido a esa matriz, pues es sumarle una cantidad lambda muy pequeña, un valorcito así muy pequeñito, a la diagonal de esa matriz. Entonces, al hacer esto, ya automáticamente desacoplamos todos los vectores y entonces ya está definida la matriz. Entonces a esto se le conoce como regularizar la matriz. Y esto se usa mucho de hecho, básicamente ese es una de las herramientas principales en métodos de kernels. Pero hoy nos vamos a enfocar en reducir la dimensión del problema, de nuestro espacio de características. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. No, creo que no. De mi parte, no. Luis Ángel Araiza. Sí, me queda duda con ese proceso de regularización de la matriz. ¿Cómo Ajá. es que sumar una cantidad pequeña a nuestras matrices no afecta la información que tenemos? O sí la afecta, pero no importa porque estamos conscientes de cómo la estamos afectando. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que, como se van a dar cuenta más adelante, es muy fácil determinar a ver, una de las condiciones para poder invertir una matriz es que el rango sea completo. Es decir, que cada uno de los vectores, que cada una de las columnas que definen esa matriz tiene que ser independiente. Es decir, no puedes tener un vector que es combinación lineal de otros vectores columna en esa matriz. Es decir, todos tienen que ser independientes. Esa es una de las condiciones para poder invertir una matriz. Entonces, entonces, cuando las construyes, pues justamente es todo eso, ¿no? Um, eh, Dado que los datos son generados de manera aleatoria, no puedes garantizar que vayan a ser, que vayas a construir vectores, digamos, ortogonales completamente. O sea, siempre se van a sobreponer, digamos, el producto punto entre los vectores de columna que construyen esa matriz va a ser diferente de cero en la mayoría de los casos, dado que no tienes control de cómo se generaron esos datos. Entonces, una manera de regularizar eso es, pues, poniéndole un poquito de ruido en la diagonal a esa matriz. ¿Y ahora en qué consiste todo eso? Pues es como perturbar ligeramente cada uno de los vectores en un elemento diferente. Entonces, lo que va a hacer, te va a desacoplar, digamos, si el producto punto entre dos vectores columna era, no sé, 10 a la menos 5, poniéndole un poquito de ruido a uno de los elementos de cada vector, te va a reducir el producto punto de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 10 quizá. Entonces, ya te condiciona
o pues produce una matriz que está mejor regularizada, que digamos ya podemos trabajar con ella y y usando alguno de los muchísimos algoritmos que existen para invertir matrices, ya pueden aceptar ese tipo de tolerancia, ¿no? Ahora, que si cambia la información, pues sí, porque estamos de hecho perturbando cada uno de los vectores dentro de nuestros datos. Pero la idea es que ese valor de lambda tiene que ser muy, muy pequeño. Y por muy pequeño me refiero a 10 a la menos 15, 10 a la menos 14. O sea, cuando tienes que regularizar muy, muy fuerte tu matriz, pones un valor de 10 a la menos 12, digamos, pero ya eso es muy grande. Regularmente 10 a la menos 15 ya te da ya te resuelve el problema. Es decir, si cada uno de esos elementos de la matriz tienen valores de alrededor de 1 y le sumas 10 a la menos 15, pues de hecho lo perturbas muy poquito. O sea, sí cambias de información, pero muy, muy pequeño. O sea, al final tu error, vas a tener otras fuentes de errores mucho más grandes. Y el parámetro de regularización no te va a afectar considerablemente los resultados. ¿Resuelve eso la duda? Sí, gracias. Ok. Pues bueno. Bueno, entonces ya con esto en mente, como les decía, más adelante nos vamos a enfocar eso de cómo regularizar estas matrices y de hecho, cuál es la teoría detrás de eso, que es bastante interesante. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en cómo reducir la dimensionalidad de nuestros datos. Pues vamos empezando con un ejemplo muy, muy sencillo, que es, supongamos que trabajan en una inmobiliaria y por alguna razón ustedes necesitan como crear un modelo para estimar el costo de una casa. Y para ello, pues digamos, una de las variables que se nos pueden ocurrir, pues es el tamaño en metros cuadrados, el número de habitaciones, el número de baños, la cantidad de estacionamientos que tiene la casa o el apartamento. Por otro lado, digamos, las distancias, distancias a cosas relevantes como lo pueden ser transporte público, escuelas y además pues también qué tan seguro es el vecindario. Ahora, de aquí, si se fijan, hay o sea, esto van a ser valores numéricos al final. Si se fijan, hay ciertos parámetros de aquí o ciertas de estas características que están correlacionados. Es decir, que se ven, pues están acoplados de alguna manera. Por ejemplo, el tamaño en metros cuadrados, pues de alguna manera, pues creeríamos que puede estar relacionado pues, con el número de habitaciones, con pues, el número de baños y el número de estacionamientos. Es decir, pues como que uno esperaría que si tienes un departamento no sé, 500 metros cuadrados, pues estaría medio raro que solo tuviera una habitación o dos habitaciones. Entonces uno esperaría como que, bueno, pues tiene que tener, no sé, unas 8 habitaciones, contrario a a un departamento de 100 metros cuadrados, que pues le van a caber menos habitaciones. Entonces, si se fijan, hay como cierta correlación entre ellos, ¿no? Y en general podemos englobar todos estos parámetros, todos estos, digamos, descriptores de nuestra casa, o del conjunto de casas, pues se pueden meter como en una caja y diga, bueno, pues esto va a ser el tamaño de la casa en general. Luego también tenemos como las ubicación, o sea, las distancias a cosas relevantes, tanto escuelas como transporte público. Y esto pues lo podríamos meter como en otra variable que sea como que englobe, digamos, características de accesibilidad.
Y al final, pues esta pues nos queda, si tuviéramos más parámetros que describan aquí, que como la criminalidad, podríamos meterle otras cosas como eh, el vandalismo, o sea, qué tantos problemas de graffiti tienen, qué tantos problemas de no sé, si hay algún parámetro que defina como la presencia de pandillas o alguna otra cosa, bueno, todo se puede englobar en un parámetro que sea de seguridad. Y con estos, y si se fijan, de ir de la parte de la izquierda, representar un modelo con todos estos 7 parámetros, a ir a un modelo que con estos 3 parámetros, pues uno esperaría que la precisión o que sí, pues la precisión de nuestro modelo, pues no cambiara tanto, dado que estas mismas variables pues representan más o menos lo mismo. Pues de hecho esto es justamente lo que nos interesa, como reducir la dimensión de nuestro espacio. Por ejemplo, aquí lo hicimos de 7 a 3 dimensiones. Entonces pues va a ser mucho más fácil trabajar con 3 dimensiones con 7 que con 7. Y bajo la premisa de que no perdemos tanta información al pasar de una representación de alta dimensión a una de baja dimensión. Esto es justamente en lo que consiste todas las metodologías de reducción de dimensionalidad. Ahora, vamos enfocándonos en 2 parámetros específicos. Tenemos el tamaño en metros cuadrados de una casa y el número de habitaciones. Uno esperaría, como les decía antes, pues más o menos tiene que haber alguna correlación entre ellos, ¿no? Entonces tendría que verse como, pues más o menos de esta manera, donde una aproximación burda sería como obtener una aproximación, una dependencia lineal entre esas 2 variables. Y eso pues lo podríamos, como que esa dirección o esa correlación la podríamos representar o meter dentro de la caja de nuestro, digamos, parámetro del tamaño de la casa. Entonces con esta, definida esa como esa dirección o ese nuevo parámetro, dado que pues se puede ver que a grosso modo existe una dependencia lineal, pues simplemente podríamos eliminar el tamaño de la casa y el número de habitaciones y reducirlo a una nueva dimensión o a una nueva característica que sea pues así a la brava el tamaño de la casa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que podemos hacer es simplemente proyectar esos vectores a esta nueva dimensión. Y si se fijan, perdimos un poquito de información, dado que pues tuvimos que proyectar a esta recta, pero no considerablemente, o sea, nos quedamos con la distribución más o menos donde mismo. Es decir, como que nos quedamos con la mayoría de la información al reducir esas dos, al reducir una dimensión. Entonces, eso es más o menos en lo que consiste los métodos de reducción de dimensionalidad. Ahora, antes de seguir, tenemos que, en la media hora que nos queda, vamos a enfocarnos a crear o a definir algunos parámetros que que caractericen nuestros datos. Es decir, que caractericen la distribución espacial de nuestros datos para entender mejor o para tener más herramientas de cómo interpretar y analizar estos. Primero, pues como ya vimos dentro de las metodologías que ya hemos analizado, pues vimos que un descriptor, un parámetro relevante es pues simplemente el promedio, ¿no? ¿Dónde está el centro aritmético de nuestros datos? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues con esta formulita, y que para estos 3 puntos, pues este valor de aquí, ¿no? 11 tercios. Muy facilito, creo que todos saben cómo hacer eso. Entonces ya podemos ver que, a ver, aquí es importante como empezar como a generar esa intuición, ¿no? De dónde podría más o menos estar centrado, por ejemplo, dónde podría estar el centro de nuestros datos.
Y creo que, digamos, ahorita, a estas alturas, todos ya deben de saber más o menos de que, pues, el centro va a estar más hacia esa región donde hay más datos que donde hay estos outliers, ¿no? Estos puntos que se alejan mucho de las distribuciones. Ahora, con eso ya pudimos calcular, vimos que en ese ejemplito anterior, pues, vimos dónde se centraba ese punto. Pero, ¿qué pasaría si nos dicen, bueno, pues tenemos que distinguir entre dos bases de datos, solamente basándonos eh, en el centro aritmético de nuestra distribución? Bueno, pues sí, aquí, o sea, aquí hay dos bases de datos que tienen el mismo centro aritmético. Es decir, que usando solo esta cantidad no vamos a poder distinguir entre estas dos distribuciones. Entonces, para ello, pues viene otra variable estadística, que es la varianza. Entonces, con esta cantidad, lo que obtenemos es que lo que nos mide es la distancia de cada uno de los puntos de la distribución al centro de esa distribución. Es decir, ¿y por qué está el cuadrado? Bueno, pues lo que pasa es que para no estar lidiando con los menos, porque o sea, si le quitamos el cuadrado, vamos a tener valores negativos y positivos. Entonces lo que nos interesa es como crear sí, un parámetro que nos diga qué tan ancha está la distribución o qué tan desparramados, si lo quieren ver, están cada uno de los datos, ¿no? A lo largo de una dirección, es decir, del eje X. Entonces, con la varianza obtenemos esto. Con esta formulita que está aquí arriba, podemos encontrar qué tan ancho, o sea, cuál es la distribución, ¿no? Qué tan ancha va a ser esa distribución que estamos analizando. Entonces, con la varianza aquí, pues la podemos calcular y vemos que con esta ya podemos distinguir entre dos distribuciones, a pesar de que el centro está donde mismo, el valor promedio está donde mismo. Bueno, con la varianza podemos distinguir una que está, pues, una distribución más angostita de una más ancha. Entonces ya tenemos dos parámetros que nos pueden caracterizar bien nuestros datos, o pueden distinguir dos bases de datos. Pero ahora, ¿qué pasa si usamos estos parámetros en un espacio de más dimensiones? Es decir, pues ahora tenemos los datos en dos dimensiones, ¿no? En X y en Y. Calculamos la varianza de estos dos, de la D1, y pues nos da 8 tercios y 2 tercios. Pero entonces, si ahora calculamos de la base de datos 2, D2, pues nos queda que pues nos da exactamente los mismos parámetros. Y ahora, ¿cuál va a ser el centro, de hecho, de esto? Pues va a ser, dada la distribución espacial, pues va a ser el puntito de medio. Entonces, si se fijan en esta distribución, tenemos los mismos valores promedios y además también tenemos los mismos valores de las varianzas. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? O sea, visualmente, pues podemos apreciar de que son diferentes. Entonces tenemos que construir una nueva u obtener un nuevo descriptor que nos distinga estas dos bases de datos. Ya vemos que pues, la varianza no es suficiente ni el valor promedio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, pues centramos nuestros datos. Entonces, movemos el origen a donde está el valor aritmético, el promedio aritmético de estos datos. Ahora, de aquí introducimos algo que se parece a la varianza, pero de hecho a esto se le conoce como covarianza, que es justamente, pues ya la mayoría de ustedes ya están como relacionándolo con la matriz sigma que vimos antes, ¿no? La matriz de covarianza.
Pero entonces vamos a tratar de entender qué significa esta matriz, esta función de covarianza. Bueno, si lo usamos así como tal, lo que vamos a hacer, si se fijan, dice la covarianza entre X y Y. O sea, es decir, entre las dos dimensiones. Lo que se hace es tomar, digamos, es una suma sobre todos los datos. Entonces lo que tenemos que hacer es, para cada uno de los datos que tengamos, vamos a multiplicar los términos cruzados, es decir, la ubicación espacial de X, el valor de X, con el valor de Y. Entonces, de esta manera, si se fijan aquí, para la base de datos de 1 nos va a dar menos 4/3. Mientras que para la base de datos 2 nos va a dar 4/3. Entonces, a lo que llegamos aquí es que, pues, con la covarianza podemos distinguir estas dos bases de datos y en particular, digamos, es el mismo valor, pero nos da con signo negativo. Entonces, hasta ahorita pues ya hemos introducido 3 parámetros que nos ayudan a caracterizar mejor nuestras bases de datos. Ahora, ¿qué pasaría en el caso en el que alguien me puede decir cuál es la covarianza de estas bases de datos? ¿Cero? Exacto, es 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque pues los valores de Y van a ser 0, ¿no? Entonces, digamos, la covarianza de estas dos bases de datos van a ser 0. O sea, aquí ya se pueden separar, distinguir usando la varianza solamente. Pero ahora, la covarianza va a ser 0 dado que, pues no, digamos, ¿cuál sería la interpretación, digamos, más intuitiva de esto? Bueno, pues de que los diferentes ejes donde están definidos nuestros datos, los diferentes ejes del espacio donde viven nuestros datos, no están correlacionados. Es decir, no se acoplan entre ellos. En este caso, ¿cuál sería la covarianza de estos datos? ¿Alguien se le ocurre? Pues creo que igual cero, ¿no? Por la simetría. ¿Puedes abundar un poquito más? Ajá, como que tienes cuando cuando haces las multiplicaciones, como que te van a salir los contrarios y se van a ir anulando, por ejemplo, los de arriba y los del eje que están en X igual es cero, ¿no? Porque su componente es cero. Ajá, precisamente esa es la razón. Porque si se fijan, todos los elementos que estén sobre los ejes, como ya vimos, van a ser 0 porque no aportan, no hay como acoplamiento entre diferentes variables. Mientras que los términos que estén fuera de los ejes, dado que es una suma, pues digamos, menos 2 por 1 va a anular la parte que multiplica 2 por 1, y esta parte de acá de abajo, la menos 2 por menos 1, pues es un término positivo que se va a anular con el otro 2 por menos 1. Entonces, pues esto va pues simplemente anular todo, y al final tenemos que la covarianza pues va a ser 0. Ahora ya a ver, hasta ahorita ya hemos visto esta covarianza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, con estos ejemplitos muy, muy simples que hemos presentado aquí, pues ya como que vamos desarrollando esta intuición de qué es lo que significa la covarianza, dónde se anula, dónde es positiva, dónde es negativa. Entonces,
pues ya podemos analizar podemos entender como diferentes generalidades, ¿no? de esta función. Por ejemplo, para una distribución de datos que fuera de esta manera, ¿cómo va a ser o sea, no el valor numérico, sino cuál va a ser el signo de esta covarianza? ¿Negativo? Exacto. Dado el ejemplo que vimos, ¿no? De que el hecho de multiplicar básicamente la parte negativa del eje X, pues ya eso va a imponer ciertas correlaciones negativas. Aquí, ¿cómo sería la covarianza? 0. Pues va a ser aproximadamente 0 porque no todos van a caer sobre los ejes. Puede que si la distribución, si estás muestreando de manera aleatoria esta distribución, pues va a haber como que, o sea, aproximadamente se va a anular esta covarianza. Y pues, esto está más fácil. Pues aquí yo creo que todos van a decir que pues va a ser positiva, ¿no? Entonces, si se fijan, con estos ejemplos, tenemos esa intuición de por dónde van las covarianzas, qué es la parte relevante y sobre todo estas correlaciones, ¿no? Cómo o de dónde salen estas correlaciones negativas y positivas. Ahora, esto nos permite definir lo que son esto nos permite definir la matriz de covarianza. Ahora, ¿qué va a contener esta matriz de covarianza? Bueno, la matriz de covarianza va a ser que en la diagonal van a estar las varianzas de nuestros datos y fuera de la diagonal van a estar las covarianzas entre los diferentes ejes o dimensiones de nuestro problema. O sea, donde esté definido nuestros datos. Ahora, vamos a ver, entonces aquí podemos construir esta matriz de covarianza muy fácil. Ya tenemos las varianzas en la diagonal, luego la covarianza fuera de la diagonal. Y si se fijan, es una matriz simétrica. Entonces, simplemente, pues, tenemos que hacer esto de aquí, ¿no? Entonces, con estos datos, o sea, esta matriz de covarianza es la que nos da toda la información de nuestro problema. Es decir, nos da la distribución espacial de nuestros datos. Entonces, si juntan la matriz de covarianza, junto con el valor promedio de nuestros datos, pues ya caracterizamos completamente la parte espacial de nuestras observaciones. Ahora, y bueno, pues ahora es muy fácil, ¿no? Construir estas matrices de covarianza para las dos distribuciones que analizamos. Y pues sí, efectivamente son diferentes, ¿no? Bueno, ahora, vamos a analizar un poquito esto cómo actúa esta matriz sigma sobre un vector aleatorio, ¿no? Un vector que esté en nuestro espacio. Entonces, usamos un ejemplito muy simple ahí de otra matriz de covarianza y pues al aplicárselo a un vector general X en el espacio, pues lo va a transformar de esta manera. Entonces, ¿qué le hace? Bueno, pues tomamos, digamos, el vector 1, 0 en el espacio y nos los manda pues a un vector 9 cuartos entonces lo transforma, ¿no? Si se fijan, lo escaló y lo sacó del eje X. Ahora, si tomamos el vector 0, 1, pues le hace algo bastante similar, o sea, lo saca del eje y lo escala. Ahora el negativo o sea, el contrario del puntito azul, pues no va a ser simétrico, nos manda para el otro lado.
y el negativo del X, el contrario del verde, pues nos lo manda de este lado. Ahora, si hacemos esto de manera exhaustiva, lo que vamos a ver es que esta matriz sigma lo que le hace es mandar como transformar puntos en el espacio hacia a este tipo de como elipsoide, ¿no? O sea, lo que hace es los saca, o sea, los rota y luego los escala. Ese es lo más general que puede hacer una matriz sobre un vector. Y en particular, podemos ver que, o sea, acuérdense que cada uno de estos valores, valores numéricos, representa algo, o sea, son las varianzas, ¿no? Entonces, en la diagonal, primero tenemos la varianza en el eje X, que va a ser 9, es decir, va a estar como más elongado en el eje X que en el eje Y, porque en la varianza en el eje X, en el eje Y, va a ser 3 nada más. Entonces, a pesar de que aquí como que no se ve muy bien la escala en este ejemplo, pero lo que nos puede decir esto de que, pues, a lo largo del eje X va a estar, va a tomar un vector y como que lo va a escalar mucho más en esa dirección que en el eje Y, solo por analizar las varianzas. Ahora, en las covarianzas, si se fijan, es cómo va a multiplicarlos, o sea, cómo correlaciona los dos ejes. Entonces, y eso lo que va a definir es dentro de los puntos de en medio, pues cómo qué tanto los va a acoplar estos valores, ¿no? Qué tanto va a acoplar la parte del X y la parte Y. Ahora, va a haber un conjunto de valores dentro de nuestros, si tomáramos pues exhaustivamente todos los vectores que están dentro de esta región circular, va a haber un conjunto de vectores, y en particular dos, dado que es un ejemplo en 2 dimensiones, va a haber 2 vectores en los cuales no los va a rotar, simplemente los va a escalar. Y pues a los que tengan presente el álgebra lineal se van a dar cuenta que pues estos son los vectores que les comentaba, de que no les cambia la dirección, solamente los escala. Y pues si se acuerdan de sus clases de álgebra lineal, pues ese es un problema de eigenvalores. Entonces, lo que quiere decir aquí es que bueno, lo que nos dice esto es, estos eigenvalores, los eigenvalores de la matriz sigma nos dan precisamente esos ejes principales de las elipsoides. Es decir, nos va a decir en qué direcciones está como la varianza es mayor. O sea, nos va a dar el eje de mayor varianza y los ejes de menor varianza. Es decir, después de tomar de ajustar este elipsoide en el espacio, nos va a dar, nos va a definir, nos va a arrojar, este problema de eigenvalores nos va a arrojar esos los ejes que definen ese elipsoide. Y pues obviamente los valores de los eigenvalores nos van a dar pues justamente esas como un orden de magnitud de cada uno de esos ejes. Aquí lo podemos ver de que un valor, bueno, aquí lo vamos a ver. A ver, para interpretar esto ya para terminar, pues aquí definimos, ¿no? Definimos varias cantidades que nos permiten caracterizar nuestros datos, lo cual nos permitió definir esta matriz de covarianza. Y pues vimos que para determinar los ejes relevantes de nuestra distribución, de nuestros datos, esto se reduce simplemente a un problema de eigenvalores, donde pues los ejes, los eigenvectores nos van a definir esas direcciones importantes de los datos,
y pues el centro va a estar dado por la X esta, ¿no? El promedio aritmético. Ahora, con esto, antes de analizar todos estos resultados, pues tenemos que relacionarlo con lo que obtuvimos ah, de ajustar la función de likelihood. Si se fijan, pues de maximizar la función de likelihood, obtuvimos estas dos cantidades de aquí, donde podemos ver que la matriz sigma pues se parece pues mucho a la matriz de covarianza, pues de hecho pues viene de ahí. Entonces existe esta correlación entre la parte de usar maximizar la función de likelihood con la correlación con la matriz sigma que acabamos de definir. Es decir, de nuestra metodología de maximizar la función o aproximar la función de likelihood, básicamente lo que podemos obtener de ahí es que ese resultado analítico de maximizar la función nos dice que la función que la forma analítica de la matriz sigma tiene que ser aquella matriz sigma de covarianza que nos caracteriza completamente la distribución espacial de nuestros datos. Entonces ahí está la conexión entre lo que vimos en la primera parte del curso y lo que estamos viendo ahorita, que de manera analítica, pues el problema nos dice que a lo que le tenemos que poner atención es a esa distribución espacial de nuestros datos. Ahora, ya en los últimos 3 minutos que quedan, pues vamos a aplicar estos conocimientos de aquí. Digamos, estos son nuestros datos que vimos al inicio. Les podemos ajustar esta función de aquí, podemos asumir que tienen esta distribución. Centramos los datos, calculamos nuestra matriz de covarianza, calculamos de nuevo los ejes principales de nuestros datos, es decir, estos dos de aquí. Y de aquí podemos ver que uno de los eigenvalores pues es mucho más grande, bueno, en términos relativos, es más grande que el otro eigenvalor. Entonces, en lo que consiste el análisis de componentes principales es justamente eso, encontrar como esta relación entre los eigenvalores de nuestra matriz de covarianza, y en base a eso, lo que vamos a hacer es, bueno, aquí podemos correlacionar el tamaño de la casa con uno de los eigenvectores. Entonces, dada esa relación que existe entre los eigenvalores, pues podemos, la manera de reducir el espacio es simplemente deshacernos de esos eigenvectores o esas direcciones en el espacio con eigenvalores muy pequeños. Entonces, de ahí viene eso de que podamos proyectar al eje, al eigenvector de nuestros datos de la matriz de covarianza, y solo nos quedemos con esa parte. Y así es, de hecho, esta es como la idea fundamental detrás del análisis de componentes principales. En la clase que sigue vamos a ver cuál es el componente matemático de todo esto. O sea, aquí como que fue simplemente así con aspavientos, o sea, con las manos, cuál es la idea del PCA. Ya en la clase que sigue vamos a ver la formulación matemática de todo esto. Y pues bueno, vamos a resumir ya para cerrar. Entonces tenemos nuestros datos, luego construimos nuestra matriz de covarianza, calculamos los eigenvectores y eigenvalores de esta matriz, los cuales pues nos definen estas direcciones. Ahora, algo que tenemos que acordarnos es que esta matriz vive en un espacio de D por D dimensiones, es decir, vamos a obtener D eigenvalores, uno por cada dimensión del espacio. Entonces,
En general, lo que se ve en este tipo de problemas es que los eigenvalores, bueno, pues asumimos que los podemos ordenar, ¿no? Entonces va a haber cierta jerarquía en los valores de los eigenvalores. Y para la mayoría de los casos de nuestros problemas, vamos a observar este patrón, en el cual va a haber un conjunto de eigenvalores, en los cuales van a ser mucho más grandes que el resto. Aquí en verde, los más grandes, y va a haber un conjunto de eigenvalores que van a tener eigenvalores muy pequeños. Entonces, todas esas direcciones, estos lambdas que están en rojo, van a estar asociados a ruidos en la medición, a variables que están correlacionadas con otras variables. Entonces, al final nos dice que en lo que consiste el PCA es en el análisis de componentes principales, es en quedarnos solo con las direcciones o con los eigenvectores, con esas direcciones espaciales, las cuales tienen los valores lambda, los eigenvalores más grandes. Entonces, justamente en esto consiste el análisis de componentes principales, que pues, como les dije, la semana que viene, en la clase que sigue, vamos a ya profundizar en esto de manera matemática para justificar todos estos resultados que presenté aquí. ¿Alguna pregunta así rápida? Y si no, pues lo dejamos para la semana que viene.